Muy buenos amigos, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos aquí a vuestro canal de YouTube favorito de YouTube, aquí el Palo de Resenbrain. Hoy vamos a hablar, bueno, teníamos previsto inicialmente hablar de Pelé, pero también la sucesión de acontecimientos nos va a llevar a hablar de otros exjugadores que por desgracia pues nos están dejando demasiado pronto, no en el fútbol, sino en la vida. Y para ello, pues me he traído a otro crack, a otro que sabe mucho más que yo del fútbol y de la vida. Nos vamos hasta Uruguay para saludar a nuestro buen amigo Sebastián Cittadini. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, nada, eso corre por tu cuenta. Creo que nada, estamos aquí para eso, para conversar y siempre, como decimos, de aprender los unos de los otros y compartir en definitiva las cosas que tanto nos gustan. En este caso, bueno, como hablábamos un poco fuera de cámara, con varias partidas, ¿no? Algunas muy tempranas, bueno, la del Rey Pelé, ¿no? Ya con 82 años, pero con todo lo que significó como un ícono, que sin duda fue, pero después otras, ¿no? Bueno, los casos de Sinisa Mihajlovic, de Fabián O'Neill, de Gianluca Vialli, eh, recientemente, bueno, que indefectiblemente tocan, ¿no? Algunas fibras íntimas de los aficionados que somos, que fuimos, o de los más jóvenes que fuimos en algún momento, y esas cosas te mueven un montón de sentimientos, ¿no? Y realmente ponen en perspectiva un montón de otras cosas. Eh, y bueno, un poco el disparador que fue el fallecimiento de Pelé, creo que motivó una reacción en cadena de poner un poco también en su lugar a un personaje eh, tan, tan importante, ¿no? En la historia del fútbol. Sí, hablábamos o teníamos previsto el guión, hablar un poco de Pelé y de cierta forma recordar su carrera, aunque que no se habrá dicho ya de O'Reilly, ¿no? Pero de recordar ese tremendo Santos, sobre todo, y un poco desterrar esos falsos mitos que dicen, bueno, es que Pelé no sería tan bueno cuando nunca jugó en Europa, ¿no? O que los defensas en los 60 no eran tan lentos, pero también daban de lo lindo, ¿no? Sí, es que eso me parece que son las trampas en las que uno puede caer cuando realiza comparaciones entre deportistas de diferentes épocas, ¿no? Porque por ahí también se pueden trasladar al básquet y hay por ahí gente que dice, bueno, sí, pero Will Chamberlain había el defensor más grande que tenía, le llegaba al hombro. Pero bueno, no era culpa de Will Chamberlain. Entonces, cada uno en su época y en su contexto es analizable, es grande y, y así me parece que lo único que se logra es como quitarle brillo, ¿no? A grandísimos deportistas, como bueno, puede ser el caso de Pelé, porque ahora, en la medida que el tiempo va haciendo su trabajo, se empieza como cada vez más a desmerecer, ¿no? Porque ahora incluso puede pasar hasta con Jordan. Que digan, bueno, sí, pero que el baloncesto cambió mucho y ahora y tal, y Jordan no jugaba contra nadie. No, Este, no. y son los mismos argumentos que se van repitiendo, como puede ser el caso de Pelé y de otros futbolistas, y le va a tocar de repente a Maradona cuando pasen unos años y a Messi cuando pasen muchos años más. Porque bueno, el deporte evoluciona, el mundo evoluciona y la humanidad lo hace. Entonces me parece que es como quitarnos posibilidades de disfrutar y de apreciar la magnitud de grandísimos deportistas de diferentes épocas, pero bueno, fue la época que les tocó a cada uno, ¿no? Y el tema de jugar en Europa no significaba lo mismo, porque vos mencionabas el caso de Pelé. Hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en aquel Peñarol de los años 60, Néstor Goncalves, que fue su capitán, fue un futbolista que jugó solamente en Peñarol y dos veces le dijo que no al Real Madrid, porque él decía, yo en Peñarol gano todo, le gano una final intercontinental al Real Madrid y gano más dinero. Entonces, ¿por qué me voy a ir al Real Madrid? O ¿No? Spencer, por ejemplo, ¿no? Por O ejemplo, Spencer, el claro, ecuatoriano, ¿no? claro. Grandísimo jugador. Pero bueno, son contextos de época, de que no se puede ver el mundo o analizar el fútbol, un deporte o cualquier otra cosa que pasara en esa época con los ojos o el prisma del mundo de 2023 que estamos ahora, ¿no? Entonces, este,
es como que, bueno, esos mismos reparos que se ponen sobre Pelé hoy se pondrán sobre otros y se han puesto sobre otros. Y me parece que lo único que hacen es quitar eh, mérito y reconocimiento a quien, bueno, muy merecidamente lleva y llevará el apodo de O'Reilly, ¿no? Que en Bueno, definitiva fue el que abrió el camino para ser una figura global en una época en la que ser una figura global era muchísimo más difícil que hace 20 años o que ahora. claro, no había internet, no había internet, no había Instagram, no había TikTok, así Claro. que mucho más difícil. Sí, porque tú también señalabas, y leí tu artículo maravilloso, en La Celeste puede ser, hablaba un poco No, no, como, el de Pelé, sí, hablando un poco como que, tampoco no, que un ícono, ¿no? Un sí, ícono fue cultural, en, ¿no? en el ¿Dónde fue? portal BIT de Montevideo Portal. Genial, genial artículo. No, no solamente su trascendencia en el fútbol, que es muchísima, tremenda, sino también como una figura social, ¿no? Sobre todo cuando ya se sobredimensiona, cuando va a Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Sí, eso, por ejemplo, bueno, estaba repasando hace un par de días con mi hijo, que tiene 11 años, y bueno, a él le interesa mucho, ¿no? Las cosas históricas del deporte, así, bueno, y un poco creo que por, por deformación y que no le ha quedado otra, y bueno, y él viene siempre creciendo alrededor de todas estas cosas, pero nos pusimos a mirar cosas de Pelé en el Cosmos, ¿no? En YouTube. Y, y bueno, y es impresionante porque son cosas que por ahí uno a veces no alcanza como a tomar conciencia de lo que significaron, sobre todo por lo que te decía antes, ¿no? Cuando tendemos a mirar a veces cosas que pasaron hace mucho tiempo con el criterio de la actualidad, ¿no? O nuestra mirada deformada por el contexto actual. Y bueno, eso, ¿no? O sea, que en la década de los 70 sobre fines de los 70 un futbolista en un país en el que el fútbol no tiene la importancia de otros deportes, eh, va y trasciende de la forma que lo hace Pelé, que además él llevaba al Cosmos con todo un aparato, sí, de marketing, pero de marketing deportivo y de buscar hacer crecer un deporte en un país en el que no tenía mucha incidencia, pero ahí estaba la Warner, como también perteneciente al mismo grupo empresario que eran dueños del Cosmos, y entonces vislumbran una posibilidad también de que Pelé explorara otras facetas artísticas, ¿no? Que lo hizo y bueno, ahí están la famosa película este, llamada Evasión o Victoria o Escape a la Victoria aquí en América, según la traducción, ¿no? Que es Victory, ¿no? Es el nombre original de Road to Victory, ¿no? Sería Road como to el Victory. camino a la victoria. Y bueno, Ahí va. decirte, aquí Sí, el programa que hicimos de Evasión y Victoria con nuestro cinéfilo, nuestro experto en cine, Fernando Acaez, bueno, aquí se ha vuelto loca la gente porque hemos tenido sí, más de 42.000 personas viendo sí, el sí, vídeo. O sea, sí, sí. le ha gustado a la Y gente bueno, recordar esa película. ahí está esa película, ¿no? Como parte de todo ese acuerdo que Pelé firma para explotar su imagen, en principio en el plano deportivo, y después, bueno, él graba con el reconocido artista brasileño Sergio Méndez, graba Ujú. 2 discos también con bastante éxito. Y bueno, Pelé también tenía ahí inquietudes musicales y actorales, y bueno, esa película es realmente un clásico. Y, y bueno, y ahí él logra eh, generar un proceso y convertirse, ¿no? En un ídolo para mucha gente a la que el fútbol le era totalmente ajeno, ¿no? Entonces, que en esa época una persona en Estados Unidos lograra eso, es muchísimo. Eso es realmente lo que a mí me hizo pensar mucho a partir de su fallecimiento, eso, ¿no? Porque lo que vos decías, bueno, mucho se ha hablado de sus, pongámosle, 1000 y pico de goles o los que fuesen, sus títulos con el Santos, sus 3 mundiales, su aparición en el Mundial de Suecia 58, todo lo que, bueno, más o menos todos sabemos. Pero después hay
estos otros costados me parece que lo pintan más como para ponerlo en su lugar. Bueno, ¿qué fue Pelé? Bueno, Pelé, entre otras cosas, fue el tipo que rompió un montón de barreras, ¿no? Para lograr, estamos hablando de una época en la que ni siquiera la NBA era global. Sí, La correcto. NBA, fines de los 70, atravesaba también un periodo de muy oscuro, con unas audiencias muy bajas a nivel televisivo en Estados Unidos, donde el baloncesto es un deporte fuerte, con un montón de problemáticas de drogas entre sus jugadores y estadios semivacíos y demás. Bueno, viene un tipo de un deporte que no les interesa a los norteamericanos, llena estadios, todo el mundo quiere una foto con él, todo el mundo quiere hablar con él, quiere su camiseta, quiere escuchar su disco, quiere ver su película. Entonces, bueno, eso creo que es el indicador más claro si a alguien no le queda del todo este, presente, ¿no? Bueno, ¿qué fue Pelé? Bueno, Pelé fue, entre un montón de otras cosas, fue el tipo que hizo eso, que rompió ese molde y esa barrera. Sí, sí, lo que sería Pelé en 2023, ¿no? Sería una cosa, Claro, un fenómeno claro. social que ya de hecho lo fue. Yo ahora te voy a poner una tesitura que me elija entre dos jugadas de Pelé, que curiosamente ninguna acabó en gol, pero todas son icónicas. Una es la primera vez que un jugador intentó marcar un gol desde el centro del campo, a Checoslovaquia en el 70, o una que te toca a ti directamente, ese amago, ese regate sin tocar el balón a tu estimado Ladislao Mazurkiewicz también en México 70. ¿Con cuál te quedaría? Y bueno, creo que en cuanto a trascendencia y a cuando uno habla, ¿no? de esas fotos icónicas, ¿no? O postales de las Copas del Mundo, me parece que esa, ¿no? La jugada contra Uruguay eh, trasciende mucho más, o es la que está más presente en el imaginario colectivo, ¿no? Que incluso, bueno, a Mazurkiewicz, que dicho sea de paso, se cumplieron 10 años de su fallecimiento hace un par de días. Eh, él siempre decía en entrevistas que él, bueno, cuando se había encontrado con Pelé en varias ocasiones, en eventos relacionados con el fútbol y demás, bueno, por supuesto había una buena relación como hay entre muchos colegas del fútbol, y que él siempre bromeaba y le decía, sí, bueno, vos me hiciste aparecer en muchas fotos, decía, pero yo evité que vos hicieras el gol. Decía, con lo que hice, yo evité que hicieras el gol, ¿viste? Entonces, como que siempre era como una complicidad entre ellos de que se reían de eso y se acordaban, ¿no? De ese momento, que en definitiva, cuando pasa el tiempo, y sucede siempre con muchos deportistas que son rivales dentro de un campo de juego, de un ring, de una cancha de baloncesto o de una de tenis, después lo que queda es eso, es la camaradería y es la complicidad de ser copartícipes de algo, ¿no? Y en definitiva acá en este caso, Mazurkiewicz también siempre se lo tomó bien, y Pelé también siempre reconoció que Mazurkiewicz era uno de los mejores, y en definitiva me parece que esa es una grandísima postal, y es una foto que si uno la ve en blanco y negro, la ve en colores, la ve en video, es una imagen muy característica de ese mundial y de los mundiales y de la carrera de Pelé también. Sí, lo curioso, o siempre la grandeza de Pelé es que no fue gol. Cuando, claro, queda ahí como que sí, un gran quiebro, pero que no acabó en gol, pero la figura de Pelé lo traspasa, lo trasciende, y el del centro del campo igual, ¿no? Porque la cara de horror que se le queda a Ivo Víctor, al portero Checoslovaquia, diciendo, bueno, pero es que me Sí, van a meter un gol desde su sí, propio sí. campo, ¿no? Y pasa rozando el poste, ¿no? Sí, sí, además, nada, eso a mí me parece que cuando por ahí se habla de intentando desmerecer, por eso de que te decía antes, ¿no? De que, bueno, la perspectiva histórica hace que, bueno, sí, pero uno ve una imagen de Suecia 58 y los futbolistas parece que van caminando y son en blanco y negro, y algunos parece que no tienen ni siquiera físico de deportista y no sé qué. Bueno, no es culpa de Pelé. Como mencionabas a Alberto Spencer, y era un tipo que por ahí le sacaba medio metro de ventaja cuando saltaba a cabecear, y bueno, no era culpa de él era así. O sea, que después el deporte y los atletas evolucionen,
Bueno, pero los que son pioneros son y se destacan. Y te decía eso, ¿no? Que por ahí el Mundial del 70 para mí viene como a cerrar un poquito el debate, ¿no? De aquello de, bueno, sí, el Mundial 58 medio dudoso, el del 62, Pelé juega muy poquito porque lo lesionan y prácticamente no tiene incidencia, pero en el 70 creo que bueno, es un Mundial en colores, en el que dentro de una estructura de grandísimos cracks que tenía Brasil, eh, bueno, uno ve cualquier repaso de highlights de Pelé y está las conducciones en velocidad con regate, remates de lejos, pases de gol, cabezazos, jugadas que intentaba y no salían, como decías, eso de el no gol contra Uruguay, Mm. o jugadas que incluso no le salían, pero lo que intentaba visualmente era distinto a todo lo que se podía ver en esa época. Entonces, me parece que esa exhibición personal dentro de un grandísimo equipo, para mí zanja todo, ¿no? O sea, que bueno, después se habla, sí, bueno, podría haber jugado uno o incluso dos mundiales más. Bueno, no lo jugó, pero me parece que discutir a Pelé, o como ahora, ¿no? Pretender eh, sepultar el recuerdo de Maradona porque Messi ganó un mundial, es privarse, ¿no? O sea, los grandes son grandes y en todo caso, como escribí en otra nota en la que hablo de eso, ¿no? De que en todo caso yo ponía que, bueno, tal vez Maradona ahora puede descansar en paz y Messi se pudo sacar la mochila de encima, ¿eh? De que mucha gente medía o no su grandeza por no ganar un título del mundo. Pero por suerte, en la consideración, en el Olimpo de los inmortales hay lugar para mucha gente. Entonces me parece bastante absurdo decir, bueno, sí, está pero este no, o el mejor de todos los tiempos. Y bueno, es muy difícil hablar del mejor de todos los tiempos, ¿no? Sí, ¿No? se generó un debate o una polémica absurda y muy tonta que decir, no, ya no hay debate. Vamos a ver, el debate tiene que existir siempre, primero porque es sano y segundo Claro. porque no podemos comparar épocas. Bueno, Maradona fue lo que fue y Pelé y Johan Cruyff y lo fue Zidane y fue Ronaldo Y Nazario Stefano, y claro, y todos y caben, ¿no? tantos. En ese Olimpo, ¿no? El que Claro, tú dices de los... exactamente. Exactamente. Y uno después podrá medirlo por decir, bueno, a mí a nivel visual me pasan más cosas cuando veo a tal o cual Claro, futbolista. O si agarro la carrera y digo, bueno, yo creo que la carrera de Messi es incomparable e incontrastable, ¿no? Eh, claro. ma- Mucho más ahora, ¿no? Cuando agregó ahí a ese palmarés que estaba bastante completo, agrega Copa América, finalísima y Mundial, bueno, creo que ya está, ¿no? Y además de que es una carrera que se sostiene al primer nivel en la élite durante más de 15 años, bueno, Sí. creo que eso es innegable, pero nadie va a poder negar nunca, jamás, las cosas que le pueden pasar a un extraterrestre si viene y le pone un video de Diego Maradona y le dice, bueno, mira, lo que hacía este tipo, y bueno, capaz que yo no se lo vi a nadie más y no se lo voy a ver a nadie más. Y por otro lado, lo que hizo Pelé, o lo que hizo Johan Cruyff, o lo que hizo Di Stéfano, o lo que hizo Zidane y tantos, ¿no? Y Que son ahí, si uno dice, bueno, voy a llevar un top ten, o bueno, y cada vez va a haber más futbolistas, ¿no? Entonces uno no puede quedarse con eso de que es un poquito indefectible también de la condición humana, de la medida que nos vamos poniendo viejos, de que tendemos a decir, bueno, pero lo de mi época era mejor, también. ¿no? Porque al final lo que hay es eso, ¿no? Es como, bueno, cuando ahora que hablábamos de que por ahí se van muriendo futbolistas que nosotros vimos cuando éramos adolescentes o niños, eh, está ese componente, ¿no? Como por ahí uno idealiza el primer mundial que vio, o los primeros mundiales que vio cuando era niño y adolescente, y el mundo era, eh, el tiempo era infinito y los problemas no existían y cosas, uno romantizaba cosas. Entonces, esos recuerdos siempre le van a ganar a que si uno por ahí llega de trabajar y viene y tiene que llevar al hijo acá y tiene que pagar cuentas y por ahí está el mundial y se sienta a ver un partido y dice, ah, bueno, sí, que viene Mbappé. Y bueno, a mí no me va a conmover Mbappé como me conmovió Zidane, hablando de jugadores del mismo país, Sí, ¿no? Pero no voy a discutirlo. Este, sí.
Sí, evidentemente en nosotros ya los que pintamos o peinamos algunas canas, ya el componente de nostalgia ya se nos ve el Claro, plumero, pero eso es no quita indefectible. que sigamos teniendo criterio a la hora de analizar lo de ahora, lo que vivimos y lo que no vivimos, ¿no? Porque mucha gente dice, es que como yo no lo vi jugar, Claro, pero claro, ahora claro. por suerte con la tecnología, pues todo el metraje o todas las posibilidades, pues están ahí para verlo, ¿no? Y dice, pues sí, pero yo me voy a poner a ver un partido de los años 70. Pues yo sí. No, es que Y al con final mucho gusto. pasa lo mismo que cuando la gente por ahí en el instituto o en la vida dice, ah, bueno, ¿para qué me sirve a mí estudiar historia? ¿No? Ya, O yo en realidad mis problemas son en la actualidad, ¿para qué yo me voy a poner a leer cosas que hicieron los presidentes de hace 60 años? Y bueno, porque nada, la historia está ahí, o sea, mucho de lo que te pasa hoy claro. tiene que ver con lo que pasó antes y para entender muchas de las cosas de la realidad uno tiene que conocer la historia. Y bueno, en el deporte pasa un poco lo mismo, entonces a nosotros, bueno, porque nos gusta por ahí las cuestiones que tienen que ver con lo histórico en el deporte también, ¿no? Que me parece que de alguna manera también enriquecen el análisis de lo que podemos hacer y de cómo podemos interpretar lo que vemos Sí, en la actualidad, ¿no? Me parece que es desconocer el valor que tiene la historia, como te digo, en el deporte o en la vida o en la política o en la historia del país en el que uno vive o lo que fuera, es como taparse un ojo. sí, sí, O hay sea, que es, saber es de dónde auto, venimos. Mm. es autolimitarse, me parece, ¿no? Sí, Porque, sí, es bueno, lo que. que pasó está ahí, la gente que hizo cosas, tanto buenas como malas, las hizo y hay que saberlo Y aprender, y aprender. y Y muchas veces aprender, claro. cuando se habla así de ranking absoluto o de tops, ¿no? Que a la gente le gusta mucho el top 10 de tal, pues por lo menos hacerlo con criterio y hacerlo pues, a través eso, del visionado de los vídeos, que si algo nos lamentamos de la época de Pelé, del que estamos hablando, es de que no tengamos todo el metraje o todos los partidos completos, como hemos visto toda la carrera de Messi, por ejemplo, Claro, por ejemplo, pues de la época de Di Stéfano, que tampoco, pues no, por desgracia, pues no podemos disfrutar de todo lo que nos hubiera gustado ver de él. claro, Y sí, de sí, ese componente precisamente nostálgico, hemos hablado un rato antes de micro, que yo creo que muchas veces las entrevistas fuera de micrófono son más interesantes que las que hacemos aquí, y hablábamos un poco de todos los jugadores que se nos han ido en este último mes y medio, y empezando evidentemente por hoy estamos grabando, hemos conocido el fallecimiento de Viali, el grandísimo delantero de italiano, pero es que se nos ha ido Sirisa Mihailovic, se nos fue Rey Pelé, se nos ha ido Fabián O'Neill, que te dejaré de que hables un poco de él porque te toca especialmente la fibra. Y hoy, pues como digo, de Gianluca Vialli, de uno de mis ídolos, mala racha, ¿no? Para los noventeros, ¿no? sí, sí, claro, que al final es eso que decía, ¿no? Que bueno, es un poco la vida misma, porque bueno, también como vos decías, nosotros vamos peinando cana y nos vamos poniendo grandes, va pasando eso, ¿no? Que al final, cuando uno empieza a crecer y va viendo que ya no hay futbolistas de su edad, y cuando, bueno, luego los jugadores que a uno le gustan ya son todos más jóvenes, y pasa eso, y bueno, y después este tipo de cosas, ¿no? Jugadores que uno admiró, que vio tantas veces en aquellos años en los que el tiempo era otro y en el que las obligaciones eran otras, y en la que uno podía sentarse a ver partidos de forma casi ilimitada. eh, y bueno, la vida, aunque bueno, estamos hablando de muerte de personas jóvenes, Sí, eso es lo peor. claro, es inevitable que te toque, ¿no? Porque al final, bueno, el caso de Pelé, con sus 82 años, eh, no hay el elemento sorpresa o decir, bueno, él creo que vivió una vida larga y fructífera y en la que hizo todo, pero bueno, cuando uno ve después Sinisa Mihailovic, no sé qué, no me acuerdo qué edad tenía, 53. 53, Fabián Buah, O'Neill 49 y Gianluca Vialli 58. 58. Este, Terrible. Terrible goleador era Viali, ¿eh? claro, sí, sí, Buah. sí. Además, bueno, hoy justo estaba leyendo cuando me enteré de su muerte, porque bueno, sabía
que se había complicado un poquito su enfermedad de cáncer, se había agravado, pero bueno, de todas maneras hoy despertarse y bueno, y ver la noticia siempre te impacta. Y me puse a leer ahí una entrevista muy larga con Gustavo Poyet, que coincidió con él en Chelsea. el Chelsea, Ujú. en la época que Viali fue jugador-entrenador. Y, y bueno, es inevitable, ¿no? Como es leer esa entrevista te iba llevando a un montón de cosas, ¿no? Y de recuerdos, a través de lo que hablaba en este caso Poyet, de decir, bueno, tuve a Gullit como compañero y entrenador también, y dio paso después a Viali, ¿no? Entonces hablaba de cómo él había tomado también elementos de su forma de trabajar de uno y de otro para lo que iba a hacer después también él, Poyet, como entrenador. Y entonces, bueno, todo eso me parece que son cosas que además de, bueno, de conocer y de darle el lugar que merece tener la historia de las cosas que sucedieron, también como para, de alguna manera, mantener un poco vivo el recuerdo de grandísimos deportistas que tuvieron una contribución enorme al deporte, ¿no? Y es inevitable recordar a Viali y no acordarse de Italia 90 Mm. y del Mundial de Estados Unidos también, ¿no? Y de esa época, ¿no? Porque al final son postales y son protagonistas de una época, Sí, al como decía final, vos, de los 90. sí, al final hablamos, y lo curioso de todo esto, yo creo que seguimos hablando de estas cosas como si pasaran ayer, ¿no? Sí, Por ejemplo, al final, pues, Viali se pelea con Arrigo Sacchi y no va al Mundial de Estados Unidos, ¿no? Y lo seguimos contando como si fueran noticias de ayer, ¿no? De la semana pasada, ¿no? Y han pasado ya casi la claro, sí, friolera sí, de sí. 30 años, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y bueno, nada, y te vienen un montón de cosas y realmente, bueno, por suerte ahí está la historia para rememorarla y están los videos para verlos y están las fotos y para meterse ahí en las hemerotecas y cosas que pasaban, ¿no? En una época en la que, bueno, que nosotros fuimos jóvenes, también fuimos jóvenes, y, y que eso, ¿no? Que a mí me pasa a veces de recordar cosas o de mostrarle a mi hijo que, bueno, él obviamente está creciendo en un mundo que es otro, completamente. Sí, no, tiene buen profesor ahí, sin duda, y Sí, menos, tiene menos buen mal que le gusta, maestro. porque si no lo estaría volviendo loco, pobre. No, seguro que sí, es bonito aprender de historia y de historia del fútbol. Y sí, también un caso que nos tocó a los dos y a ti, sobre todo, más sensible que yo, porque le recordamos como un tremendo jugador, pues de Fabián O'Neill, ¿no? Porque qué jugador de culto, ¿no? Qué jugador de estos díscolos que no pasará a la historia como ese top 10, ¿no? Pero son jugadores talentosos y que dan mucho gusto recordar, ¿no? Sí, bueno, como bien decías, fue la verdad que muy, muy triste, ¿no? Es una historia muy triste la de Fabián O'Neill porque, bueno, él convivió durante prácticamente toda su vida y dentro de su vida, su carrera, él con una adicción al alcohol que fue solapada mientras él estuvo en el tapete. Y al final es un tema que, bueno, el consumo de alcohol es un problema que las sociedades me parece que se están debiendo un debate a fondo, ¿no? Por la hipocresía, porque además es algo que está socialmente aceptado y bueno, en este caso, una persona con unas grandísimas condiciones futbolísticas siempre conviviendo con ese problema y a la que nadie pudo, quiso o intentó ayudar en la medida que hubiese sido, porque mucho se utilizó el atajo de decir, no, bueno, Fabián vivió como quiso. Y bueno, yo no sé si alguien quiere vivir así y quiere morir a los 49 años de cirrosis. Me parece que no. Hay unas cuestiones de una infancia muy traumática, de ciertos demonios, ¿no? Como se habla tantas veces con los casos de las adicciones, que me parece que es algo que él merece, su memoria merece, tanto de ser recordado como el grandísimo futbolista que fue y
ni que hablar el que pudo haber sido, que el que pudo haber sido era muchísimo mejor que el que realmente fue, porque ahí queda tal vez como muestra esos escasos 6 meses en la Juventus en los que compartía medio campo con Zidane, Edgar Davids, Sí. y un poquito más arriba Alex Del Piero, en aquella grandísima Juventus de Lippi. Entonces, y además de que, bueno, de lo que es como ídolo absoluto en el Cagliari, pero también en Nacional aquí en Uruguay. Pero bueno, me parece que es un poco mirar para el costado y ser hipócritas, el soslayar, ¿no? Es otro que, que a mí me da muchísima impotencia, me da muchísima rabia y tristeza también, ¿no? Llámese en este caso Fabián O'Neill como otras personas que atraviesan por lo mismo. Entonces, es muy impactante, ¿no? Que una persona de esa edad, más allá de que en el caso de él, esto era un final lamentablemente anunciado, por cómo venía su devenir en los últimos años, sobre todo después de, él deja de jugar con 30 años recién cumplidos, ¿no? O sea, por una cuestión de disconformidad con algunas incorporaciones que había hecho Nacional y que ganaban más que él, y bueno, él se fue y no quiso saber más nada. Un tipo de campo, ¿no? Con una manera de ver la vida muy especial, muy particular. Pero bueno, siempre quedará ahí eso, ¿no? De la admiración de sus pares también, porque bueno, por ejemplo, Pablo Montero ha contado que cuando hacían partiditos de fútbol informal en la Juventus, que Zidane y Fabianelli siempre se elegían mutuamente y que se tornaba muy aburrido para los demás porque cuando ellos se ponían a tocar y a jugar juntos, que no había manera No la veían. de quitarle la pelota, básicamente. Y bueno, y eso, ¿no? Y aquella lesión que tiene antes del Mundial 2002 que nos priva de verlo en cancha. Había tenido una gira previa con Uruguay muy buena y muy ilusionante, en lo que era su vuelta a la selección, porque él tuvo pasajes muy discontinuados también por la selección uruguaya. Entonces, la verdad que bueno, fue un suceso muy triste su muerte que tocó mucho acá, sobre el que, bueno, se han escrito algunas cosas muy lindas de parte de algunos colegas y bueno, ojalá que se lo recuerde como eso, como lo que fue, como un grandísimo futbolista y también como una persona a la que creo que el entorno, la sociedad y un montón de gente le quedó debiendo, en cuanto a poder contenerlo y ayudarlo en los momentos en los que él estaba en la cresta de la ola, ¿no? No hablo solamente de cuando lo había perdido todo y ya era, para mucha gente alguien irrecuperable, sino cuando era muy joven y servía para la maquinaria comercial del fútbol y para un montón de gente que le tocaba la espalda y miraba por otro lado. Mientras sigamos aquí nosotros, por lo menos tú y yo, y este canal, y tú y todo lo que tú escribes y todo lo que tú colaboras, seguiremos. La memoria de Fabián O'Neill estará viva, eso seguro, eso te lo garantizo. Seba, bueno, acabamos este programa con una sonrisa, ¿no? Porque no queremos que todo sea hablando de gente No, no, fallecida. Lo primero, felicitarte tu cumpleaños, que fue el otro día. No vamos a decir la edad, la puedes decir tú si quieres, la no, despedida. se dice 46, sí. Madre Sí. mía, esto El, el, corre demasiado. el 5 de enero, 46 años cumplimos, sí, sí. Bueno, bueno, ya se ha hecho oficial, el secreto se ha desvelado y nada, Pasa rápido. y nada, con mucha suerte con tu libro, con los días que nos fueron y como siempre te digo, ojalá que te tengamos pronto aquí por España y nada, aquí tienes tu casa como tú quieras. Bueno, al final sí, va a ser que estás insistiendo tanto que vas a terminar logrando cosas. Ojalá que sí, que te veamos por aquí y que nunca se te pierda la pasión por publicar, por estar en los medios y por recordar toda esta vivencia histórica, que yo creo que es cultura y es deporte y nada, como siempre agradecerte que te hayas querido pasar por aquí este ratito. Bueno, José, lo mismo para vos, nada, sabés que también admiro mucho todo lo que haces y las ganas que le pones siempre a estar haciendo cosas y nuevos proyectos y a escribir y a estar revisando un montón de cuestiones
del deporte y nada, para mí siempre es un placer compartir contigo, en este caso en cámara, y si no fuera también como lo hacemos siempre. Así que nada, siempre a las órdenes para pasar por aquí por el canal y para lo que necesites, estaremos. Sí, pero luego en todo el revisionado de la historia que no nos toque ni a Maradona ni a Jordan, ¿eh? No, 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 claro, claro. Cuidado, No, no, cuidado que se no, pone no, hay lugar para todos en el Olimpo de los cracks. Así que luego, que por suerte, vamos a reivindicar eso. que luego nos tenemos que Que andar peleando por Twitter con la no, gente. claro, que no dejen afuera a nadie, que es absurdo eso. Hay lugar para todos. Correcto, correcto, así es. Pues nada, como siempre te digo, muchas gracias, que tienes tu casa y a todos, pues muchísimas gracias por vernos, suscribiros al canal que es gratis y nos vemos pronto aquí en el Padre Wrestling. Hasta luego.